Damos gracias a Dios porque estoy otra vez con ustedes para impartir la palabra del Señor. Recuerden, siempre les digo, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras del Señor nos van a hacer vivir, porque ellas son vida a nuestra alma. Hoy traigo un estudio bastante interesante y necesario para la salvación del alma. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Nadie se quiere morir. Hay esperanza de resurrección y vida eterna para el que sigue los mandamientos de Jesucristo. Amén. Entonces este tema concierne a la salvación del alma. ¿De qué voy a hablar? De los frutos. De los frutos del evangelio, de los frutos que demanda Jesucristo. Jesucristo está bien, mandó a que echáramos fuera demonios, mandó a que profetizáramos, etcétera. Pero lo que más demanda Jesús de nosotros son frutos. Ayer lo predicó un hermano en la vigilia que estaba, pero él no abundó mucho acerca de este asunto y me pareció conveniente hacer como una extensión acerca de este estudio bíblico, acerca de esta palabra que él dio ayer, que son los frutos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo primero, vamos a hacer un recorrido por la palabra, vamos a leer algunas citas bíblicas donde hablan acerca de los frutos. Jesucristo, recuerden que él maldijo una higuera. ¿Por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. Esto era una parábola. Él vio una higuera que solamente tenía hojas y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. O sea, ya no quiero nada de ti. Entonces no queremos que Dios nos maldiga. Entonces, ¿cuál es la palabra que Jesús le dirá en aquel día a muchos, en el día del juicio? Apártense de mí, todos ustedes malditos. ¿Por qué malditos? Porque no llevaron fruto, igual que la parábola, igual que la higuera que él maldijo. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y maldijo la higuera y se secó. Esto es una parábola de todo aquel que vive un evangelio de apariencia, que solamente tiene hojas, pero no lleva fruto, no tiene amor por su prójimo. Gloria al nombre de Jesús. Solamente quieren vida para ellos, pero los demás que se fundan. Entonces el amor al prójimo es pensar, dice la Biblia, ninguno busque su propio bien, sino también el del otro. Ay, pero ¿por qué tú te metes en mi vida? Es un mandamiento. Jesús me mandó a orar por ti. Jesús me mandó a predicarte la palabra. Jesús me envió a hablarte de la salvación que tenemos. Sí, sin más preámbulos, vamos al estudio bíblico. A hablarlo por la palabra aquí leyéndolo. Mateo 13, capítulo 1 en adelante. Vamos a ver qué dice aquí. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. ¿Quiénes saben que la barca es la iglesia? ¿Quiénes saben que la multitud es lo que están en el mundo? Jesús se sienta en su barca, en su iglesia, a enseñar. Pero Jesús no solamente quiere enseñar por medio de mí su palabra, sino también que yo lleve frutos de arrepentimiento. Entonces, Jesús se sentó y toda la gente estaba en la playa. Mi alma adora al que vive. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Vamos a hablar claramente acerca de esta parábola, que son muy importantes. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Qué llevó la buena tierra? Llevó fruto. Ese va a ser el mensaje principal. Y porque no tenía raíz, se secó. Porque no tenía raíz, se secó. O sea, Jesús maldijo la higuera y se secó. ¿Por qué esa higuera no llevaba fruto? Porque no tenía la raíz de Cristo.
¿Cuáles fueron aquellos que no aceptaron a Jesús? Los fariseos y todo el pueblo que no quiso que Jesús entrara en su barca para poder llevar fruto. Amén. Él dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Todo el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Lo vamos a leer ahora. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él le respondió y le dijo, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, para usted entender los misterios del reino, tiene que convertirse primero. Tiene que creer en Jesucristo para que reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué a nosotros se nos es dado ese privilegio? Porque nosotros decidimos creerle a Jesús. Porque nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Por eso Jesús hace diferencia entre el que le sirve y entre el que no le sirve en este sentido. A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque están fuera, no están dentro de la barca. Entonces dice la explicación de la parábola, oigan pues todos las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, ¿qué fue lo que dijo al primero? El sembrador salió a sembrar. ¿Dónde salió a sembrar Jesús? Dentro de la barca, dentro de su iglesia. Cada vez que usted ve a alguien predicando, es Jesús que está sembrando la palabra en las personas. Jesús está llevando el evangelio de salvación a su vida. Entonces vamos a ver la explicación. Antes de irnos a la gloria al nombre de Jesús. Antes de irnos a hablar bien de los frutos. Oigan pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Satanás arrebata lo que yo te estoy predicando. ¿Cómo hace esto? Vamos a oírlo. A veces por los afanes de la vida, a veces por el engaño de las riquezas. Todo esto ahoga en la palabra de Dios y hace que se haga infructuosa, que tú no quieras profundizar en el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo ahoga la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Por eso es importante cuando uno viene al evangelio, echar raíz en Cristo, meterse en oración, en ayuno, en lectura, porque lo que nos puede mantener de pie es la raíz. Es Jesucristo. Nadie aquí puede solo, no, ya yo creo en el evangelio, ya yo tengo a Dios en mi corazón, suelte tú en banda. No, tienes que orar, tienes que buscar la presencia, porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Cuando tú crees que es por tu fuerza, tú estás diciendo, yo soy Dios. Y solamente hay un solo Dios. Solamente hay uno que nos puede dar poder. Solamente hay uno que nos puede dar fuerza. Nosotros no tenemos fuerza. La fuerza es Cristo. Amén. Por eso dice aquí, no tenía raíz. ¿Quién es la raíz? Apocalipsis 22, 16. Jesús dijo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si no nos preocupamos en tener a la raíz en nosotros, no vamos a llevar fruto. El enemigo va a venir con todas sus ofertas y vamos a caer. Los afanes y el engaño de la riqueza nos va a engañar porque no tenemos la raíz. Entonces es importante echar raíz en Cristo. Aquí dice, recibió la palabra con gozo al momento, en el momento, oh, gloria a Dios, qué buena palabra. Pero luego, como no se quedó, no buscó al Señor, no se metió con Jesucristo, no recibió la raíz. Entonces dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, escuchen bien, pues al venir la aflicción, o sea, después que yo me convertí, voy a vivir una vida de gozo en plenitud, en lo que eso se refiere, en lo material. No, va a venir aflicción, porque oiga lo que me dice aquí.
O sea, no se sorprenda cuando usted ve a un cristiano pasando tribulaciones. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. El gozo de nosotros será totalmente en aquel día. Pero se supone que tú tienes a Dios precisamente por eso. Precisamente porque tengo a Dios es que viene la persecución. Y oigan cómo lo dice aquí. Le voy a repetir la cita. Mateo 13, versículo 21. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? Por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, se supone que yo estoy sirviendo a Dios. No tengo que tropezar, no tengo que tener aflicción, no tengo que pasar hambre, tengo que estar bien con todo el mundo tiene que amarme. No, al contrario. Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo aborrecerán. Si a Jesús lo crucificaron, a ustedes también. Jesús dijo, si esto hacen en el árbol verde, en el seco, ¿qué no harán? Jesús es el árbol verde y dijo, si conmigo hacen estas cosas, con ustedes también lo van a hacer. Pero cuando conocemos y profundizamos a raíz en el evangelio, cuando llega esa persecución por causa de la palabra, no vamos a tropezar. ¿Cuáles son los que tropiezan? Los que no conocen la palabra. Los que no saben que Jesús dijo que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos. Los que creen que el evangelio solamente es tener a todo el mundo a favor, tener todo en plenitud, dinero, fama, comida, etcétera. No, aquí me dice que va a venir aflicción y persecución. ¿Pero qué me dice Jesús? En las bienaventuranzas en Mateo, creo que en Mateo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la palabra. Bienaventurados. Y bienaventurados los que de ustedes hablen mal, mintiendo, porque de ustedes es el reino de los cielos. O sea, el evangelio, por eso usted no puede predicar un evangelio adulterado, porque usted va a fundamentar a una persona en la arena. Y cuando le llegue la prueba va a decir, pero se supone que yo tengo a Dios, y hasta se puede descarriar. ¿Por qué? Porque no se fundamentó en la verdad, no se le advirtió con la verdad. Que aquí vamos a tener aflicción, pero el gozo que dice la Biblia que vamos a tener será mayor que lo que vamos a vivir en aflicción aquí. Dice la Biblia, tengo por cierto que las aflicciones, o sea, vamos a pasar aflicción. Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, no te asustes si el mundo te aborrece, porque Jesús lo advirtió. Él dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también. Pero a mí me han recibido, a ustedes también. Hay muchos que lo van a recibir por causa de Jesús y muchos que por causa de Jesús también los van a aborrecer. Pero ¿me voy a entristecer yo por eso? ¿Voy a tropezar? No, no puedo tropezar. Aquí me dice que por la persecución esos tropezaron. ¿Por qué? Porque no tenían la raíz. No conocieron las palabras que Jesús dijo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Señores, las riquezas que hay en el mundo son engaño. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Jesús dijo, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. El problema de muchos de nosotros es que queremos tener más de lo que debemos de tener. El problema de muchos es la avaricia, es la ambición. Y por eso dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos fueron traspasados a muchos dolores. Pero que la Biblia me habla a mí de prosperar. Sí, tú vas a prosperar, pero a mí me dice aquí en el Nuevo Testamento que yo voy a tener aflicción. Y que esté contenta con pan y abrigo. Y que no me afane tanto por lo de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. El problema de muchos es que estamos afanados por enriquecernos. Y no nos queremos enriquecer, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces aquí dice, el sembrador salió a sembrar. Ya sabemos, el sembrador es Jesucristo.
por medio de la iglesia. La semilla es la palabra de Dios. Muchos la oyen, pero ¿qué pasa con ese grupo de gente? A muchos la oyen, la reciben con gozo, pero al momento tropiezan. Ay, me convertí hoy y ya los 2 días estoy pasando hambre. Tropiezan. No, me voy a salir del evangelio porque en el mundo yo teniendo 2 y 3 maridos me iba mejor. Con este me daba 5,000, el otro me daba 10,000. Tropiezan porque no conocen lo que Dios nos tiene, la gloria que Dios nos tiene. Y que es mejor padecer aquí que estar enriquecido en el mundo y al final terminar sin Cristo y sin la resurrección. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. Por eso Jesús dijo, no estén afanosos, por nada. Cuando Jesús dice por nada, es por nada. No tengo hijos, no estés afanoso. Si me lo dio, amén. Si no, amén. Por nada estés afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Lo más importante que tenemos que tener es a Cristo y su aprobación y llevar fruto para que no seamos cortados ni maldecidos en aquel día como lo fue la higuera que no llevó fruto. Entonces vamos a leer, vamos a terminar aquí, vamos a hablar de los frutos. Amén. Dice, gracias a los que están dando like. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Me está diciendo que las riquezas son un engaño. Así que no pongan sus esperanzas en las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende. Y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué da fruto? Porque se olvida de las riquezas del mundo. Porque se olvida del afán. Se preocupa en orar. Se preocupa, gloria al nombre de Jesús, en estar involucrado en los negocios del Señor. ¿Qué Jesús dijo cuando María lo encontró en el templo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Jesús no se preocupaba por estar en una tienda vendiendo ropa. Jesús se preocupaba por estar en los negocios de la iglesia. Entonces, cuando uno está afanado en las cosas de este mundo, la palabra en nosotros se hace infructuosas. Amén. Se hace infructuosa, no lleva fruto y Dios está demandando fruto. El tiempo que Dios quiere que le demos a Él, lo estamos a veces invirtiendo en el engaño y en el afán de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. San Juan 15, versículo 5. No llevó fruto. La que cae en buena tierra lleva fruto. Ahora vamos a ver qué es necesario para llevar el fruto. Amén. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. ¿Dónde está? A ver, la palabra de la que maldijo la higuera. Vamos primero a Mateo 21. Antes de seguir aquí, vamos a Mateo 21, 18. Le quiero leer esta palabra. Mateo 21, 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo hambre. ¿De qué tiene Jesús hambre? ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Frutos. Dios quiere de nosotros frutos. Jesús tuvo hambre. Por eso que en aquel día dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo te vimos sediento? Cuando me vieron a mí predicando el evangelio. Y entendiste la palabra y te convertiste. Ahí tú le diste a Jesús de comer. Cuando Él vino a ti por vía de mí predicándote, teniendo hambre y sed de ti, para que le des fruto y tú me escuchaste. Esto es lo que significa ese juicio en Mateo 25. Porque me viste con hambre, me viste sediento. ¿Cuándo te vi con hambre y te vi sediento? Cuando viste a uno de estos pequeñitos
predicándote y le hiciste caso. No solo se refiere al vaso de agua literal que tú le diste. No, vamos a hablar aquí de qué es lo que significa. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, por donde fue sembrada la semilla del Evangelio, junto al camino. Vayan agarrando. ¿Dónde estaba la higuera? En el camino. La higuera es un tipo de persona, el mundo entero, cada persona en singular, pero aquí me la pone en una sola higuera. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos le decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Entonces eso significa es que cuando no tenemos fruto, vamos a ser secados y maldecidos. ¿Cuándo? En el día final. Mateo 25:31. Vamos a leerlo antes de leer los frutos. Mateo 25:31. Gloria a Jesús. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué Jesús tenía cuando fue a la higuera? Tenía hambre. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. ¿Dónde Jesús fue forastero? En su iglesia. En su iglesia, Él se sentó en la barca de su iglesia a rogarle al mundo, vengan, arrepiéntanse, conviértanse, dejen la idolatría, dejen la hechicería. Quiero ser tu Dios. Quiero ser tu único Dios. Jesús tiene hambre de que tú le des fruto. Pero en el día del juicio, el que no le dio, el que no le hizo caso, dice, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto te digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, o sea, los pequeñitos somos los siervos de Jesucristo. Cuando no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste. Por eso que Jesús dijo acerca de la iglesia, el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, hablando de Dios. Dios es el que va a decirte a ti en aquel día y te va a cerrar la puerta porque tú también se la cerraste a Él. Entonces Dios no es malo por cerrarte la puerta porque tú se la estás cerrando ahora. Entonces irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuáles son los justos? Los pequeñitos que sí le dieron de comer a Jesús, que escucharon a otros, se arrepintieron y predicaron el evangelio y llevaron fruto para el Señor. Entonces esto es la comida que Dios quiere que tú le des a sus pequeños. A los que te predican el evangelio y que tú les hagas caso. No es que tú me des tu dinero, no es que tú me des la mitad de tu ropa, no es que tú me des lo tuyo materialmente. Es que tú me hagas caso y te conviertas y lleves fruto para el Señor. Aunque claramente dice la Biblia que ya en la iglesia, si alguien tiene necesidad del mantenimiento y si alguien lo ve, tiene que darle. Porque eso es el amor. Pero lo primero es el arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de corazón. El fruto. Ya Dios hizo todo por mí, ya descanso. No. La Biblia hay que llevarla hasta el final, hasta que uno se muera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, o sea, esto es en mí, en la iglesia, que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, estaba puesto y lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar. Lo va a limpiar para que lleve más fruto. O sea, está llevando fruto, cometió algún pecado, pero dice aquí que lo va a limpiar. ¿Por qué? Porque lleva fruto.
porque le da al que tiene hambre. Ora por los enfermos. Cuando ve a alguien sediento, le da de beber. No solamente sediento de agua, sino también el que necesita a Cristo le predica. Este lleva fruto. Y cuando comete un pecado, aquí dice, lo limpiará. O sea, en el evangelio usted no va a ver perfección. Va a haber siempre algo que las personas tendrán que limpiar. Porque esto es como la aurora, dice la Biblia. Vamos de aumento en aumento hasta que el día sea claro. Entonces dice, ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. O sea, para llevar fruto tenemos que permanecer en Dios. Permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, esas personas que dicen que son buenos, que yo soy así, que yo esto, esas personas no son aprobadas delante de Dios. A mí me enseña la Biblia que para yo llevar frutos, yo tengo que estar en la vid. El fruto que Dios quiere que tú lleves es en la vid. Si tú vas a sanar un enfermo, Dios quiere que tú lo hagas por medio de él, por medio de la vid, no por medio de un demonio, porque también el maligno tiene poder. Entonces, Señor, pero yo sané mucha gente en la brujería. Sí, pero no lo hiciste por vía de mí. Pero yo ayudé a mucha gente cuando fui brujo, pero no lo hiciste por vía de mí. No lo hiciste en la vid. Entonces, el pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. El fruto que tú vas a llevar tiene que ser en el evangelio. Jesús dijo, todo lo que hagan, la palabra dice, todo lo que hagan, hagan como para el Señor, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Yo no puedo hacer las buenas obras ni que porque me mandó un ídolo. Voy a dar un arroz con leche porque me mandó el niño tal. Estás haciendo buen fruto, pero no lo estás haciendo en la vida. Y el que en mí no lleva fruto será cortado. Entonces vamos a enderezar esas buenas obras, hacerlas mediante el evangelio, mediante Jesucristo, porque a Él es que se le debe dar la gloria de todo lo que hagamos y de todas las cosas buenas. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Tú no puedes amar a tu hermano si no estás en la vid. Tú no puedes perdonar si no estás en el que perdona. Tú no puedes, gloria al nombre de Jesús, alcanzar paz si no estás con el que da la paz. Y para eso se tiene que leer Biblia, orar y en ciertas ocasiones también ayunar. Para buscar la vid verdadera, para buscar el Espíritu Santo que por vía de él vamos a dar fruto. Perdón, gloria a Jesús. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, es necesario que comamos Biblia. Es necesario que leamos. Si estas palabras no se las quita el maligno y por el engaño del afán de que tengo que lavar, de que tengo que limpiar y se te olvida lo que dice la Biblia, tú no vas a poder llevar fruto, vas a ser infructuoso. Tienes que llevar la palabra en tu corazón. Que si estás lavando, pon una alabanza, canta, adora al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice, en esto es glorificado. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Oigan la promesa que Jesús hace al que lleva fruto. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Esto es cuando tú vas a pedir por un enfermo que se sane, que va a ser sanado. No es para porque también me habla en otro lugar, que piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Hay personas que leen esto y piensan que si yo le pido a Dios una jipeta, Él me la va a dar. No es eso que Dios quiere que tú pidas. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No es eso que Dios quiere que pida. Es que cuando tú eres por un enfermo se sane. Que cuando tú le pidas a Dios es algo concerniente a su voluntad, a un carro para hacer la obra, no solamente para andar haciendo lo que yo quiero, Dios te lo puede regalar. En cuanto a la voluntad de Dios debemos de pedir, en lo que concierne al Señor, no solamente para gastar en nuestros deleites.
Entonces dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. En esto se glorifica el Padre, cuando llevamos fruto. Entonces dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. El mayor fruto es el amor. El mayor fruto que Dios anda buscando es el amor. Por el amor yo voy a obedecer a Cristo, primeramente. Y por el amor a Cristo yo voy a amar a mi prójimo. Porque yo sé que Dios ama al prójimo. Yo te voy a amar a ti porque yo sé que Dios te ama. Y Dios no quiere que tú te pierdas, pues yo tampoco quiero que tú te pierdas. Dice, y si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. O sea, yo no puedo permanecer en el amor de Dios si no guardo sus mandamientos. Si permanecen en mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Y qué dice otra palabra por ahí? El que me ama, mi palabra guardará. Ah, yo como quiera amo a Dios y soy el brujo más grande. ¿Dónde está el amor? Porque la Biblia me dice a mí que el amor es guardar los mandamientos. Y uno de los mandamientos es, oye Israel, el Señor tu Dios es uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo seré tu único Dios. Si tú estás compartiendo a Dios con más dioses, tú no amas a Dios. Así que yo no creo en brujos que amen a Dios. Porque el primer amor es amar a Dios sobre todas las cosas y no compartirlo. O sea, no tener un amor compartido. De que para Dios una cosa y para los santos y los ídolos otras. Eso no existe porque Dios dice en la Biblia, yo soy un Dios celoso. Y mi gloria no la daré a otro. Ese es el amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y yo permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento les mando, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen ¿qué? Lo que yo les mando. ¿Ustedes son mis amigos si hacen lo que ustedes quieren? No. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué nos mandó Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En otras palabras, lo que Dios aborrece, yo lo voy a aborrecer. Dios aborrece los ídolos, por la palabra yo lo voy a conocer. Pues como yo amo a Dios, más que todas las cosas, más que al Papa, más que a mi madre, más que a mi hermano, aunque mi hermano me diga a mí que está bien que yo adore ídolos, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo te voy a respetar tu opinión, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque yo soy llamada a tener comunión y a guardar los mandamientos del Señor, a obedecerle. ¿Qué fue lo que Él me dijo aquí? Ya no los llamaré siervo, los llamaré mis amigos si hacen lo que yo mando. Ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las daré a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto ¿para qué? Para que vayan y lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. O sea, la iglesia de Cristo tiene que estar basada en el amor. Esto les mando, que se amen unos a otros. Y conocerán así todos que son mis discípulos. Pero si nos vemos, si el mundo ve que estamos comiéndonos unos a otros, consumiéndonos, hablando mal el uno del otro, ¿cómo van a conocer la gente que somos discípulos de Cristo? Porque si Él dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor el uno por el otro. Gloria al nombre de Jesús. Estamos concluyendo. Gloria a Jesús.
Mateo 6:25. Vamos a ver qué dice allí. Mateo 6:25. En el amor no hay murmuración, en el amor... Vamos desde el 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, porque yo llamo a Dios Señor, tengo la Biblia abierta en la cama o en el gavetero, ya por eso Dios me va a salvar. No. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Entonces ya aquí esto es un grupo de gente que está dentro de la iglesia, pero no lleva fruto. O sea, no tiene amor. No tiene fruto. Dice la Biblia, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Este grupo que vamos a leer ahora era pámpano. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado. Así dice aquí en Mateo 6:22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, esta gente profetizó. No, en tu nombre no echamos fuera demonios. Esta gente echaron fuera demonios. Esto eran pámpanos. Esto eran gente que estaban dentro del evangelio. Por eso usted no se puede guiar de que usted ve un hijo del infierno dentro del evangelio para usted no servir a Cristo. Porque ese ser echado fuera como pámpano y la salvación es individual. Usted no puede menguar en la fe porque usted ve a alguien que no lleva fruto. Usted no puede menguar en la fe para usted perderse de la iglesia, no, porque todos los pastores son estos, porque todos estos. Mentira, todavía hay gente que sí lleva fruto. Estos son cizañas que el diablo levantó para que los demás no entren y se salven. Entonces, no te preocupes por el que no lleva fruto, porque ¿qué dice aquí? Vamos a ver lo que dice. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Echaban fuera demonios, hablaban lenguas, profetizaban. Eran pámpanos, pero no llevaban fruto. ¿Cuál fruto? No tenían amor. Tenían murmuración. No tenían predicación, tenían murmuración. Porque el amor hace que tú corrijas con amor y que tú amonestes a tu hermano para que venga al evangelio. Pero no lo hace en vía como de echarle puya a nadie, como para matarle la fe a alguien o para menospreciar a alguien. Todo lo que hagamos, hagámoslo en base del amor. Porque aquí me dice que este era un grupo que era iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Apártense de mí, malditos. En otro lugar dice malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no llevaban fruto. Aquí les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles son los que llevan maldad en el corazón? Los que no pasan tiempo con el Espíritu Santo. Los que no llevan fruto. Sino que se están moviendo solamente en un don. Y no es el don lo que Dios viene a buscar. Es fruto. Así que, pero que ya Cristo cumplió los 10 mandamientos por mí. Sí, pero esta gente tenían a Cristo, porque dice que profetizaban y echaban fuera demonios. ¿Y en nombre de quién se echan los demonios? En nombre de Jesús. Esta gente echaba fuera demonios, pero no tenían frutos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé frutos. Mateo 25:41. Vamos a leerlo otra vez. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos. Esta palabra la pronunció Jesús. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Ustedes estuvieron en la iglesia, profetizaron, hablaron lenguas, echaron fuera demonios, pero eran unos malditos. ¿Y por qué será? Porque no llevaban frutos.
¿Y por qué será? Porque tenían el evangelio como un libertinaje. ¿Y por qué será? Porque lo que hacían coger el altar para profanarlo, subir en falda corta y poner en burla el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Predicaste, pero vete a ver cómo estás predicando en los altares. Vete a ver. Afrentando el Espíritu Santo que está en ti. Ya la mayoría de las faldas no se usan por los tobillos, ahora es por las rodillas. Y lo primero que debemos de cuidar es la santidad del Señor. Jesús dijo que de lo más que tenemos que apartarnos es de la fornicación. ¿Y cómo tú vas a cuidar de tu hermano que no quede fornicación si andas desnuda? Predicaste, profetizaste, pero eras una sensual. Y querías llevar a los otros a cometer adulterio. ¿Y qué dice Apocalipsis? Hablando Jesús mismo, hablando de una Jezabel que profetizaba y enseñaba, pero enseñaba a fornicar. ¿Por qué? Porque era una sensual. Y dice Jesús, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y no quiere arrepentirse ¿de qué? De su fornicación. Profetizaba, pero era una fornicaria. Y por eso es que en aquel día le dirán, apártate de mí, maldita, al lago de fuego. Profetizabas, estaban en la iglesia, pero estabas en TikTok, moviendo la lengua, moviendo tu boca para seducir al hermano. Teniendo el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces el amor es que yo te vea a ti en el mal camino y te corrija. Pero cuando dice la Biblia, lo rechazaste a él, a mí me rechazaste. Tú rechazaste al que te corrigió. Porque no querías recibir a Cristo. Tú querías guardar el evangelio de tu propio nombre. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero Señor, yo profeticé. Señor, yo dancé. Señor, yo hablé nuevas lenguas. Ay, Señor, pero yo canté hablando en lengua, que eso no tiene madre. Sí, pero eras una porque no tenías amor con tu prójimo. Así que vamos a buscar primero el amor al prójimo. ¿Cómo yo te puedo ver cantando y danzando y teniendo odio con tu hermano? ¿Dónde está el amor de Dios? Así, si la Biblia me dice a mí, si alguno aborrece a su hermano, permanece en muerte y es homicida. Y ningún homicida tiene herencia en el reino de los cielos. Por más que brinques y salte, ningún homicida tiene herencia en el reino de los cielos. Y aquí me dicen que estas personas profetizaron, pero la justificación es Cristo, sí, pero porque la justificación es Cristo, yo tengo que hacer lo que Jesús hizo ya después que yo estoy en el evangelio. O sea, yo tengo que andar en el Espíritu, hacer lo mismo que hacía Jesús, andar en amor. Y si yo estoy en el evangelio, pero no estoy en el fundamento de la roca, permaneciendo en la vid, yo seré cortada. ¿Por qué? Porque no anduve en comunión con el Espíritu Santo. Vamos a terminar a leer los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Ya esta es la última cita que voy a leer por hoy. Gálatas capítulo 5. ¿Qué son los frutos? Ya que Jesús está demandando frutos, vamos a conocerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. A ver, el 22. Mas el fruto, ¿qué es lo que viene Jesús a buscar en tu higuera? ¿Qué es lo que viene a buscar? Dinero, cuarto. Que tú le compres una jipeta y un carro. No, mi hijo. Jesús viene a buscar fruto. Y te voy a decir cuáles son los frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué viene Jesús a buscar en mí? Los frutos del Espíritu. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque no tenía templanza. No tenía amor, no tenía gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo no puedo estar todo el tiempo triste. Si Cristo está en mí, yo tengo que estar gozosa. Tengo que estar alegre porque Cristo está en mí. Dice, la benignidad, la bondad. ¿Qué es la bondad?
que tú veas a alguien padeciendo y tú seas bondadoso con él. No es la bondad para ti, esos frutos es para los demás. ¿Qué tú estás haciendo con tu prójimo? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Sí, perfecto. Pero a tu prójimo lo estás dejando aparte. Y el que no ama a Dios y el que no ama a su prójimo, dice la Biblia que tampoco ama a Dios, tampoco ama a Dios a quien ha visto. Y las obras de la carne, ¿cuáles son? Los que andan según la carne son los que andan en envidias, homicidios, borracheras, cosas semejantes acerca de las cuales les amonesto que los que practican tales cosas, ¿qué pasará con ellos? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, aunque profeticen y hablen en lenguas, si eres murmuradora, si odias a tu hermano, si todo lo que ves lo criticas, si a todo lo que ves le pones un pero, si todo lo que ves para ti todo está mal. Ves a tu hermano danzando y ella dice que fue un demonio que se le... ¿Qué? Eso es amor, eso es bondad. Dice la Biblia, ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su hermano. Usted tiene la sospecha de que alguien está danzando por un demonio, métase con Dios y ore para que Dios le revele antes de usted abrir su boca. Antes de usted decir, esto tiene un demonio. ¿Y por qué tú estás diciendo eso? Si cuando viene a ver ya está llevando más fruto que tú. ¿Por qué? Porque no tiene 10 años en el evangelio que tú tienes. ¿Y qué dice la Biblia sobre respecto a eso? Que el Señor le place darle a los demás, a los mayores, como a los postreros como a los mayores. A los que son nuevos nos da igual como a los mayores. Esto es el Espíritu Santo. Pedro y Cornelio, cuando se encontraron, fueron bautizados por el Espíritu Santo. El mismo día que Pedro le habló. Oh, pero mira, pero recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Pero qué maldición. Yo quería ser la única que recibiera el Espíritu Santo. Yo quería ser la única que cantara. Yo quería ser la única adoradora. Eso es envidia. Ningún envidioso tendrá herencia en el reino de Dios. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Tenga paciencia. Estás adorando. Nadie quiere adorar contigo. Corrige con paciencia. Señores, hermanos, por favor, vengan, levántense, adoren conmigo. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero no me voy a enojar porque yo estoy adorando. Está bien, tú tienes razón. Estás adorando sola. La iglesia no quiere adorar contigo. Muchos están callados. Pero tú no te puedes airar porque tú estás bajo el Espíritu Santo. Tú estás bajo la obediencia del Espíritu Santo. Tú no puedes maldecir a nadie ni hablarle mal a nadie porque no está adorando en cierto momento. Ten paciencia. El que quiere adorar, que adore. Y el que no, cumple tú con adorar. Tú estás haciendo un servicio para Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y oremos los unos por los otros.